Muy buenas noches, tengan todos ustedes este 10 de junio del año de la pandemia en una edición de la conferencia que, que llevamos a cabo a las 8 de la noche y que por problemas de audio tenemos que presentar una edición de la misma y bueno pues con la idea de, de, este, de presentarles una pues algo más claro en el sentido del bajo audio que la charla tenía. Eh, yo siempre trabajo sin guión. Yo no llevo un guión. Las 150 charlas que ustedes pueden disfrutar y que están en el canal de YouTube, eh, nunca han tenido guión, salvo dos conferencias magistrales o alguna ponencia grabada en alguna universidad, en algún congreso. El resto de las charlas no tienen guión. Siempre se forjan por la participación de todos ustedes. La conferencia, la charla de hace rato es importante y no podemos dejarlo así porque, porque nuestro auditorio, nuestra audiencia, por supuesto que se va a desalentar y dejará el tema cuando es un tema trascendental. El tema de la crisis social y económica eh, pandémica en Nayarit no es un tema menor. Y entonces me voy a guiar sobre los contenidos de la conferencia ya retirada que se hizo en vivo para poder presentarles las cosas más o menos como se iban dando, aunque por supuesto una vez que se tiene un guión el discurso cambia. Si algo caracteriza mis charlas es la espontaneidad, y no es una espontaneidad cualquiera, porque está basada en paradigmas existenciales y fenomenológicos. Sin embargo, aquí no hay de otra, y hay que asumirlo así para inmediatamente entrar en materia. Justo antes de comenzar la conferencia, había estado yo revisando, organizando durante varias semanas la distribución de estas conferencias, su renombramiento. Se tuvo que ver cada una de ellas para renombrarlas y dejarlas ahí para que ustedes las disfruten o las usen para las cuestiones didácticas. Y me encontré con la carpeta del suicidio. Y estuve escuchando algunos planteamientos que están dados tanto en la carpeta bueno, está en la carpeta de depresión. Me sorprendió bastante algunos planteamientos, porque lo que está pasando en Tepic y en el resto de los municipios de Nayarit, Jala, Matlán de Cañas, Ixtlán, sí, que son los emblemáticos en este momento, en el caso de la pandemia, en el caso de los nuevos contagios hasta el día de hoy, pues encontré
un gran parecido en las actitudes comunitarias que está presentando lo que yo he visto por lo pronto en Tepic. Lo que la maestra Soledad nos ha comentado de Islán. Y lo que nos han comentado algunos actores sociales, ¿sí? Y entonces encuentro un gran parecido entre lo que leo en el suicidio y lo que está pasando en Tepic y otras cabeceras municipales. Solo que aquí veo una lectura comunitaria. Un suicidio comunitario. ¿Sí? Un homicidio imprudencial comunitario. El gran problema de esta pandemia en México es la comorbilidad. Antes de que llegara la pandemia, tenemos cerca de 30 años de un largo proceso creciente de varias epidemias de corte cultural en México. Nuestro país se enfrenta el trastorno de la obesidad. ¿Sí? Y este trastorno de la obesidad que lleva luego a trastornos como la diabetes y la hipertensión arterial, el problema del alcoholismo, del tabaquismo. Fíjense qué impresionante. Esas son las comorbilidades que tienen a nuestro país de cabeza. ¿Sí? Epidemias que ya estaban ahí, que se fueron preparando durante los últimos 30 años, con la advertencia de los expertos, ¿sí? Pero donde las empresas transnacionales y transregionales, algunas mexicanas, ¿sí?, engordaron al pueblo de México, lo llevaron al alcoholismo, lo llevaron al tabaquismo. Y hoy esas epidemias representan la más alta vulnerabilidad frente a un virus, el coronavirus, ¿sí?, que lleva a México a vivir una epidemia, ¿sí?, que si bien lleva un proceso epidemiológico con el modelo Centinela que se mantiene dentro de los límites normales, no justifica las muertes. ¿Y por qué no las justifica? Porque si no hubiera esas comorbilidades, no estuviéramos entonces con los muertos que desgraciadamente tenemos. Así se van amasando los suicidios
individuales y comunitarios. La insensibilidad, la ignorancia, la indecencia de cierto grupo de la población está llevando a un homicidio imprudencial comunitario. ¿Por qué razón? Porque los adultos jóvenes, en su valemadrismo, están llevando a contagiar a viejos y ancianos y a comórbidos. Entonces, ¿qué pasa con nuestra población? ¿Qué pasa con nuestras gentes? Yo hace días hablaba con una terminología mucho más suave, ¿sí? Hoy, ante la situación que prevalece en el Estado, ¿sí?, y que se verá entre el mes de junio y julio en su verdadera crisis, entonces nos obliga a revisar, ¿sí?, esta actitud, ¿sí? Ahora le llamaré necedad, ahora le llamaré ignorancia, ¿sí? Ahora sí, indecencia, insensibilidad. ¿Sí? El pueblo quiere ver un monstruo de 20 metros para dar cuenta del peligro. ¿Qué tenemos? Tenemos un grave problema. Tenemos un problema tal, ¿sí?, y eso se lo debemos al sistema educativo nacional de los últimos 30 años, pero también a la educación, ¿sí?, familiar de los primeros 5, 6, 7 años, ya hablada en otras charlas, en otras conferencias, de que se requiere un tanto de pensamiento abstracto para entender que allá afuera hay una entidad microscópica, inerte, sin vida, pero que al tocar las mucosas, la humedad de nuestra boca, de nuestra nariz y de las conjuntivas ahí en los ojos, ¿sí?, no toma vida, sino que obtiene la capacidad de replicarse en nuestras células, causando los estragos que causa. Pero se ocupa un tanto de pensamiento abstracto para entenderlo. Se ocupa la capacidad de poder ver en representación aquello que nunca se va a poder ver
más que con un microscopio electrónico. La estancia de este virus en el cuerpo es autolimitada, pero muchos de los nayaritas no logró trascender a esa autolimitación de la estancia de este virus en el cuerpo, precisamente por la comorbilidad, algunas sabidas y otras ignoradas. Porque los chicos jóvenes han muerto por comorbilidad ignorada. Porque nos hace falta la cultura desde jóvenes de hacernos algunos estudios básicos, porque si en esta familia hay pacientes diabéticos, nosotros 16, 17 años ya nos vamos y nos hacemos un examen de laboratorio. Oiga, quiero saber cómo está mi azúcar en sangre. Ah, una química sanguínea, señor. Ah, pues hágamela, por favor. Sí. No tenemos esa cultura. Si tus padres o tus abuelos o tus hermanos tienen diabetes, pues tú eres un obligado concursante y podrás tener diabetes. Pero se necesita un tanto, insisto, de pensamiento abstracto para poder dar con toda esa información y saber que nos afecta. ¿Cómo les armamos el monstruo de 20 metros? No podemos armarles el monstruo de 20 metros. ¿Sí? El pensamiento concreto de nuestra población joven y adulta hoy causa terribles estragos. ¿Sí? Porque quieren ver al virus. En su concretud, solamente ven el peligro en la propia consecuencia. Y eso es el pensamiento abstracto. Ver el peligro en la propia consecuencia. Es decir, a posteriori, después. Ya que te ves en la puerta de un hospital sin poder ver a tu familiar porque ya está intubado y ya no tienes acceso y probablemente ya no puedas hablar nunca más con él. Hasta en ese momento, el pensamiento concreto da cuenta del peligro. Y esa es la diferencia entre el pensamiento abstracto y el pensamiento concreto. Y que no alcancemos el pensamiento abstracto es responsabilidad en parte del trato que se dio por parte de los padres en el pensamiento mágico de la infancia y luego en las escuelas. La mecanización y el dictado llevaron a nuestro pueblo a quedarse en el pensamiento concreto. Por eso es tan importante las definiciones antropofilosóficas en el sistema educativo nacional para saber qué lineamiento del aprendizaje tenemos que utilizar. ¿Sí? Pero eso será otro tema. Ante la concretud de nuestro pueblo, que no alcanza a ver al monstruo antes
de la consecuencia, ha adoptado una actitud ingenua, aniñada, festiva, infantil, de un extraño gozo de andar en la calle, cuando el peligro está latente. Y que solo verás el aparecer del peligro en su tardía forma de un pariente internado. La liberación de los comercios era inevitable, aparentemente. ¿Por qué? Porque en los últimos 200 años, las pandemias se han regido por intereses económicos. No es la primera que se rige por intereses económicos. No, no. Las epidemias siempre han existido. Desde que el hombre se organizó culturalmente, las epidemias siempre han existido. Tienen ciclos. Lean La peste de Camus. O sea, las epidemias en los últimos 200 años se han manejado con intereses económicos. Y no está mal, no es criticable. El gran problema de México, y peor más para Nayarit, es que el 60% de la población son pobres. Y un 10% viven en extrema pobreza. Confinamientos de 3 meses rebasaron totalmente a esta parte de la población. La idea del presidente tuvo ese carisma. ¿Por qué? No por ganar, no por echarse un peso a la bolsa, sino porque sabía que el 60% de la población son gente pobre y que no soportaría un confinamiento largo, y por eso se decidió administrar la epidemia basándose en la bondad y en el entendimiento del pueblo. Pero no contábamos con los intereses políticos de unos cuantos. No es el caso en Nayarit, pero en otros estados los intereses políticos han agravado todavía más la situación. Aquí no es el caso. Nayarit aún no alcanza su madurez política y gracias a eso el interés político no intervino. Más que tardíamente ahí con el INE, queriendo regañar a los diputados, algunos, no todos, que han estado participando con la sociedad civil, ayudando, sobre todo llevando despensas que eran necesarísimas
ahí el INE se va a comer la lengua completa, sobre todo el INE local. No vi al INE moviendo sus dineros a aportar alimentos a esta población. Hay una terrible hipocresía en el INE. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué pasa entonces? Porque la liberación, si bien es necesaria, tenía que haberse hecho con propiedad, con disciplina. Pero para tener disciplina se requiere pensamiento abstracto, porque la disciplina deviene de otros valores superiores. Como el respeto mismo. La liberación al 30%, entonces, resulta un fracaso cuando el pueblo no es disciplinado frente a una sociedad y frente a sí mismo. Entonces, esta liberación va a fracasar. Camina hacia el fracaso, como ya lo mostró, ¿sí?, los diferentes picos de la pandemia en Nayarit, relacionados siempre con eventos altamente festivos. De vieja moraleja, ¿sí?, de vieja moraleja. Un pueblo que no fue capaz de postergar la celebración del Día de las Madres, que no fue capaz de administrarse en el confinamiento. Un pueblo sin disciplina no puede caminar entonces por el orden social. Y el orden social implicaba un confinamiento y una liberación disciplinada. Una liberación disciplinada. Esto no funcionó. Y ahora la preocupación de la gente pensante es: ¿qué vamos a hacer? Diferentes actores sociales algunos de buen camino en la gestoría social, algunos estudiosos, algunos influencers locales, escritores, poetas, insisto, muchos gestores sociales están preocupados. ¿Qué vamos a hacer? Porque el final de junio, principio de julio, será la gran catástrofe para Nayarit si no nos detenemos. He advertido desde el comienzo de esta charla de que tenemos 550, tal vez millones, miles de pobres. 550,000 pobres en Nayarit.
y 60 millones de pobres en México. De estos 550,000 pobres en Nayarit, representan 185,000 familias que desde hace semanas, desde que comenzó el confinamiento, desde hace semanas, ya no tienen dinero para comer, ya no pueden conseguir prestado, ya deben aquí y allá y tienen que salir a trabajar. Ya no nomás es el mediano y grande empresario el que tiene que salir. Los abarrotes nunca pararon, por fortuna, era necesario. Farmacias no pararon, eran necesarias, eran esenciales. Pero los no esenciales ya requerían activarse. ¿Por qué? Porque estamos en el estado más jodido de la federación. Económicamente somos un estado parásito de la federación. Nuestra economía es muy local, bastante local. Y eso nos pone en una condición de desventaja. Era urgente volver a comenzar. Pero este recomienzo es un verdadero fracaso ante la indisciplina comunitaria, ante la indisciplina social. Causan fastidio los memes de regaño a la población, donde la gente clase mediera quiere regañar a la gente que anda en la calle. Hace 3 semanas, hace 3 semanas, a la puerta de la casa tocaban insistentemente a las 11 de la noche. Como tenemos mi hermana está internada por una situación ajena a la pandemia, pues fue inevitable tener que salir y ver quién era y qué pasaba. Llego a la puerta principal de la casa y pregunto sin abrir las cancelerías. No veo a la persona, no la alcanzo a ver. Además estaba oscuro. En estos días de pandemia apagamos las luces de fuera de casa, de los espacios para auto. Se quedan apagadas, totalmente apagados. No es necesaria la iluminación en la noche. Fuerte tocaba. ¿Qué pasa? ¿Quién eres? No, dice, soy cualquier persona, pero no, tengo hambre y quiero que me den ayuda. En ese momento, lo que yo acaté fue tenemos un recipiente de monedas y tomé 20 pesos y le dije, extiende la mano, por favor. Abrí la ventanita, extiende la mano y le puse 20 pesos en la mano y le dije, y para que te compres unos tacos aquí adelante. ¿Sí? Explícale tu situación y dile que por aquí te hemos cooperado. Así dijo, que ya le habían cooperado aquí en la colonia. Ya le agradeció, se fue. Al siguiente día me entero de que realmente era un chico con su esposa y 2 niños que necesitaban comer. Sí. Si el chico hubiera sido más vehemente,
creo que hubiera sido diferente. No es la primera vez que Francis prepara alimentos para algunas personas. Se hubiera preparado algo rápido y que cenaran. No se dio así, no hubo vehemencia, pero la cooperación sirvió, porque luego me comentaron que no se quedaron en las taquerías, y fueron hasta un centro de conveniencia, ahí donde venden cosas de diferente tipo y tarjetas, y pagas en la caja ahí. Y entonces compraron pan, compraron leche, compraron ciertos alimentos para los chiquillos y ellos, lo cual es satisfactorio, pero nos devela la condición de nuestro pueblo. 550,000 pobres en Nayarit. $185,000 familias. Esas 185,000 familias no van a leer tus memes. Porque a ellos se llega por la radio, por la televisión abierta, por el perifoneo. No ven Netflix. No tienen sistema de cables. Porque apenas tienen para comer, caramba. ¿Cómo? ¿En qué cabeza cabe que los mensajes por Facebook le van a llegar a esa población? ¿Cómo esperamos disciplina si no están siendo informados? La mayor acumulación de movimiento en Tepic se da en el centro de la ciudad, y sobre todo en la parte norte del centro de la ciudad. ¿Dónde se debe de informar? ¿Con perifoneo? ¿En colonias periféricas? ¿Con perifoneo? ¿En comunidades? ¿En los ejidos? ¿Y en la televisión abierta? O sea, tenemos que entender la realidad social, cultural, económica de nuestro pueblo, para tan siquiera emitir un murmullo. ¿Sí? Nuestro pueblo, 550,000 personas tienen hambre. Y si no nos detenemos, tendremos un reconfinamiento en las primeras semanas de julio. Y esto va a ser una verdadera catástrofe para todos. Para todos. Para todos. A todos nos preocupa. Me preocupa a mí, nos preocupa a todos. Entonces, sí, estamos ante una situación de insensibilidad, de ignorancia, de disciplina por estas dos vertientes, tanto por la de la insensibilidad y por la ignorancia. Pero también por la ceguera de no querer ver la realidad de nuestro estado.
Ahí estaba la debilidad de nuestro Estado ante la pandemia. Ser el Estado más jodido, el más pobre, donde la pobreza de Nayarit no es la pobreza del Estado de Jalisco, o del Estado de Aguascalientes, o del Estado de Querétaro, porque hasta para la pobreza hay niveles. Entonces, ¿cómo estarán los pobres del Estado más jodido del sistema federal? Bueno, este pueblo no tiene ni para comprarse cubrebocas, no tiene para comprarse una careta, no tiene, están muy caros, no lo tiene. ¿Cómo? Si queremos forjar, entonces, una salida práctica, viable, ocupa de la participación de todos. El gobierno estatal tendrá que hacer su parte. Necesitamos, tal y como lo plantea el ingeniero Rodrigo González, y no solo él, un grupo. ¿Sí? Necesitamos 3, en este momento 4 semanas de confinamiento, de inmovilidad. Tenemos que ser bien claros en esto. El gobierno estatal, independientemente de quién sea el gobernador, aquí no es criticar al gobernador, porque también dio muestra de su preocupación en los últimos meses, ¿sí? Pero esto ya es rebasante aún para el gobierno, para el ejecutivo estatal. Entonces necesitamos el trabajo del Congreso del Estado. Necesitamos el trabajo del propio ejecutivo, sus asesores y su gabinete, pensando en cómo inmovilizar durante 3 o 4 semanas, ¿sí?, para poder detener la catástrofe de finales de junio y principios de julio. Ciudad de México ayer alcanzó el pico de la pandemia. Nosotros estamos desfasados 3 semanas y media. Y ya estamos al borde del colapso, hospitalariamente.
Se ocupan 450 millones de pesos frescos para generar que la población se quede en casa de 3 a 4 semanas. No es suficiente una despensa por mes. Necesita la despensa por semana y necesita dinero fresco. Porque ya debe, porque tiene que pagar servicios. Estas 185,000 familias de mínimo, porque también la clase media baja sufre. Necesita un baño, un flujo económico sin precedente. Lo entiendo, sin precedente. El gobierno federal entregó sus apoyos de 2 meses antes del confinamiento para todos los quienes disfrutan de los apoyos federales, que son miles en Nayarit y que representaron millones de pesos. Bueno, se ocupa 450 millones y aquí es donde se justifican los préstamos. Es aquí donde se justifican los préstamos. Y este será el préstamo más justificado en la historia cultural, social y económica de Nayarit. Ocupamos cerca de 450 millones de pesos para vaciar en cada hogar de 600 a 1,000 pesos por semana durante 4 semanas para parar de golpe este flujo. Con un rápido y eficiente censo, con la participación de la sociedad civil que la van a necesitar, en un trabajo honesto, honrado, de disipación de esos flujos de dinero. Pero no para ahí. Se ocupa más información. Se ocupa llegar a la información constante. ¿Sí? Por eso digo yo que se ocupa la participación de todas las instancias. ¿Sí? De los presidentes municipales, de sus cabildos. Pero sobre todo, el duro papel que el Ejecutivo Estatal tiene que enfrentar, ¿sí? Porque es ahora o nunca. ¿Sí? Es ahora o nunca. No soy el único preocupado, insisto. Somos muchos los que sabemos, ¿sí?, que esto camina para una catástrofe. ¿Sí? Porque ya estamos rebasados. Insisto, miles de gentes aún no ven el peligro. Algunos lo han visto y son insensibles. Algunos lo ignoran, simple y sencillamente lo ignoran. Algunos quieren ver al monstruo de 20 metros, porque aún no alcanzan
esta propiedad del pensamiento, la capacidad de abstracción, aquella que algún día nos va a llevar al pensamiento crítico, que mucho le hace falta a Nayarit. La tarea es increíble, el reto es de una magnitud inusitada. No hay precedente en Nayarit. No hay precedente en Nayarit. Lo que sí le digo a los asesores, ¿sí?, a los miembros del gabinete, ¿sí?, a los diputados, se sacaron la rifa del tigre, pero de un tigre pobre, jodido, que no aguanta más esta situación y que en 3 semanas y media nos veremos totalmente colapsados y reconfinados por no sé cuántas semanas. O sea, vueltos a confinar por 4, 5, 6 semanas, no lo sé, y con la postergación de toda la actividad. De toda la actividad, ¿sí? En un Nayarit que sí, no aguantó un confinamiento de 3 meses porque somos el estado más jodido de la federación. Creí que podía tratar el tema en 25 minutos, sabiendo que la charla de hace rato fue de hora y 13 minutos. Creí que podía tratarlo como una especie de sinopsis, de manera esquemática, pero es difícil, es difícil poder tratar un tema de esta naturaleza cuando tenemos encima una grave situación terrible en nuestro estado, ¿sí? Lo decía al final de la conferencia, sin albur, ahí se las dejo, para que cada quien hagamos nuestra parte, ¿sí? Yo soy corresponsable de eso, ¿sí? Sí. Todos somos corresponsables. Algo nos faltó hacer, ¿sí? Debí haber sido psicólogo antes de... Empecé a ser psicólogo a los 40 años. Debí de haber comenzado 20 años antes, ¿sí? Pero esto es lo que hay. Esto es lo que hay, ¿sí? Que cada quien haga su parte. El gobierno en sus instancias y en sus niveles tendrá que hacer lo propio en Nayarit. Asesores, gabinete, diputados, ahí tienen la gran coyuntura. Nosotros como sociedad civil tenemos que entender, insisto, que hay 550,000 pobres en Nayarit, ¿sí?
185,000 familias pobres en Nayarit y que necesitan tener información por los canales adecuados, de la forma adecuada, pero sobre todo necesitamos parar. Necesitamos ser disciplinados, organizados, pero tendremos que parar de una manera dinámica, manteniendo este real 30%. Yo lo dije, ¿cómo que 30% si nunca bajamos del 50%? Entonces, si nomás bajamos hasta el 50% de la movilidad, le dieron 30, pues se fueron al 80. Vean las estadísticas de movilidad. Claro, ¿quién da las curvas altas? Por la crítica en Facebook, en las redes sociales, Twitter, las que tú quieras. Esas son las que dan cuenta de la alta movilidad, ¿sí? Pero ¿quién se está moviendo? O sea, las redes sociales se mueven desde el sillón, desde la cochera. Pero quien está en la calle es la gente pobre, la gente jodida. Quiero que se queden con eso, porque eso es importantísimo. Eso es lo más importante. ¿Sí? Este mensaje, mi mensaje, no llegará a esas 550,000 personas, a esas 185,000 familias. Nunca va a llegar. Por eso en las encuestas, ¿sí?, quien da cuenta de la movilidad son las redes sociales. Pero el pobre no tiene acceso a las redes sociales. No tiene acceso a la información. Y ahí justo está la tragedia. Ahí justo está la tragedia. Y entonces te dejo esto para la reflexión. Y si es posible, hay que compartir, y compartir, y compartir, y platicar, y juntarse, ¿sí?, para poder llegarle a esta gente. Pero necesitamos parar a este pueblo que ya de por sí no tiene para comer. Que pasen, si pueden, una excelente noche. Pero si pueden tomar el teléfono y platicar justo de aquí a las 12 de la noche, que son nuestros tiempos en que nos la pasamos en la charla entre amigos, vamos activando esta preocupación y dándole un flujo. Nayarit, nosotros somos Nayarit, lo necesitamos. Que pasen muy buenas noches y nos vemos entonces el próximo miércoles en una transmisión más aproximadamente a las 8 de la noche.